Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán. Hoy vamos a hablarles sobre el pensamiento de la filosofía de la India. Sí, exactamente. Hoy con Lucía vamos a hacer este video que es una continuación de otro de los videos que podés encontrar en nuestro canal sobre este tema, que hicimos junto con el profesor León Azulay, que es el director de la Escuela Aztlán. Así que si no lo viste, te recomendamos que seguido a este video veas el otro video de la filosofía de la India. Uno de los temas importantes para arrancar, ¿no?, a hablar del pensamiento de la India es que en general ya partimos de un preconcepto, de una idea, más allá de que hayamos viajado o no a la India, solemos tener un preconcepto y nos imaginamos muchas veces, quizás no sea tu caso, pero es algo habitual, cuando pensamos en la India nos imaginamos quizás a un hombre medio desnudo sentado en una cama de clavos, en posición de Padmasana, ¿no? Posición incómoda, flacos y que solamente cierran los ojos y meditan y no sabemos muy bien qué otras cosas incluye la filosofía. Totalmente, ¿no? Y otra de las ideas también que se acompaña a esa imagen que tenemos en nuestra mente es más la de un fakir, que también los hubo en la India, hoy los hay, pero hay mucho más que eso, es las religiones de la India. Y de esto habló un poco el profesor León Azulay en el video anterior, ya que es conocido este aspecto también, pero lo que poco se sabe en general es que hay todo un sistema de filosofía, al modo en que nosotros también conocemos que hay una filosofía de Occidente, que en general se estudia en las universidades y un poco en las escuelas, pero no reconocemos, porque no nos enseñan, de que hay todo un pensamiento muy estructurado que incluye una ética, una epistemología, la lógica, la metafísica, o sea, todas las ramas de lo que es la ciencia de la filosofía que también la podemos encontrar en el pensamiento hindú. Y parte de la base de esto está en unos libros muy antiguos que son los Vedas. No sé si nos querés comentar un poquito de dónde viene esto de los Vedas, ¿no? Porque en realidad, según el sistema oficial, los Vedas se considera que son del 3000 años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de hace 5000 años atrás, aunque según otras fuentes se considera que en realidad son mucho más antiguos. Sí, de hecho son los libros más antiguos que existen de la humanidad y es de allí luego de donde surgen todos los otros conocimientos que han llegado hasta nuestras épocas, ¿no? Y lo que representan los Vedas, o lo que quiere decir incluso la palabra Veda, es el conocimiento que se pone en palabras. O sea que esto nos habla también de que para la filosofía de la India, como para otras filosofías antiguas, la tradición oral siempre fue muy importante y que es en un momento de la historia en que, en este caso fue el gran sabio Vyasa, recopiló todos estos conocimientos, pero que ya venían de muchos siglos antes, ¿no? Claro, esa es una diferencia también con la filosofía de Occidente, porque en general, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en alguna escuela de filosofía, por ejemplo en Grecia, la identificamos con algún personaje histórico que fue, por ejemplo, la escuela pitagórica, Pitágoras, que sabemos, por más que no haya escrito, sino sus discípulos, que fue el que dio esa enseñanza, ¿no? O pensamos en la escuela socrática o Aristóteles, etcétera. Pero esta es una particularidad del pensamiento de la filosofía de la India, donde no hay un autor, podríamos decir, que personifiquemos en un individuo, sino una tradición muy antigua donde el que aparece como un personaje histórico es un compilador de todo ese conocimiento, ¿no? Esa es una idea importante y podríamos pensar como en dos lineamientos para ir metiéndonos un poco en este pensamiento que quizás en principio es un poco ajeno, pero que podemos ver que nos puede ser de mucha utilidad, no solo a nosotros que somos occidentales, sino a los hindúes actuales, que no son los hindúes de la época de Vyasa, ni de la época de Gandhi ni siquiera, sino que producto de procesos históricos justamente de los últimos siglos, de la colonización que recibieron por parte del Imperio Británico y también de la influencia de Occidente, ya a nivel, digamos, masivo, no tienen estos conocimientos, sino que solo unos pequeños grupos los mantienen y justamente el Dalai Lama
que está refugiado en la India, ¿no? Desde que tuvieron que irse del Tíbet, en muchas conferencias él destaca la importancia para él de que los hindúes vuelvan a revalorizar su pensamiento, ¿no? Su tradición, podríamos decir. Entonces podríamos hablar como de dos lineamientos. Uno es la universalidad, que está presente en toda la filosofía de la India. ¿Qué queremos decir con universalidad? Es que ellos, como también encontramos esto en pensamientos como el de los antiguos egipcios, partían de una idea de lo universal. Y a partir de esta idea o concepción de qué es lo universal del todo, después iban haciendo un descenso, por así decirlo, a las cuestiones más particulares. Y dentro de esas cuestiones particulares podríamos hablar de distintas ciencias, como incluso algunos de los Vedas que refieren a conocimientos médicos, a cuestiones, digamos, que tienen que ver con otro tipo de ciencias. La alimentación, en la Ayurveda, por ejemplo. Tal cual. Pero en principio partiendo siempre de una concepción de lo universal. Y esto es muy diferente a nuestra forma de pensar, donde en general siempre estamos en lo personal y en lo particular, y raras veces, por no decir prácticamente nunca, nos remontamos a esa idea de qué es lo universal, qué es el absoluto o el espacio-tiempo en el que nos encontramos, o Dios, entendiéndolo como lo entendamos, ¿no? Generalmente desde la filosofía occidental, por lo menos del último siglo, donde predominaron ciertas corrientes materialistas, salvo excepciones, por supuesto, se considera que el tema de Dios es un tema de la religión, pero que es un tema que ya no le pertenece a la filosofía. Y acá en la India, en el pensamiento antiguo hindú, ya no encontraríamos esa diferencia tajante y una concepción de Dios bastante diferente a la del monoteísmo. Porque también parten de la idea de contextualizar la vida humana en un sistema mayor que el de la ciudad en la que nací o el país en el que vivo o lo político, lo social de la época, sino contextualizar al ser humano como parte de un universo, como parte de un orden superior y luego desde allí ir a los temas, digamos, propios del día a día, de la vida, pero con toda esa concepción detrás, que esto hablábamos antes, que la filosofía de la India quizás a veces como parte de estas ideas universales a nosotros nos parecen alejadas, pero para quienes lo practicaron y lo practican hoy en día es parte de su vida cotidiana, lo viven en su forma de vida. Totalmente. Y ese es otro, esto que estás mencionando, es otro de los grandes lineamientos que podemos encontrar y diferencias, que es la unión entre la filosofía y la vida, ¿no? Que es algo que era considerado sumamente natural. Entonces, teniendo en cuenta estas dos ideas, podemos también empezar a ver cómo hubo grandes pensadores en Occidente y maestros también en el siglo XX, como fue Carl Gustav Jung, que como médico psiquiatra, pero después mucho más como psicólogo y como filósofo, podríamos decir, él planteó una solución a los conflictos humanos que tenemos hoy en día, los temas afectivos, los problemas en general relacionales, los conflictos existenciales que fueron apareciendo producto del materialismo, proponiendo a través de su psicología, la psicología de los arquetipos y el inconsciente colectivo, este proceso de que el hombre y la mujer se remonten a una idea de algo superior, de algo más amplio, de una universalidad que está en cada uno de nosotros, claro, que él lo llamó los arquetipos. Claro, esa es otra diferencia importante con lo que en general conocemos de filosofía y de religiones, que esta conciencia superior o este posible estado de conciencia mejor en cada uno no es algo que está afuera o que está a alcanzar o a buscar allí, sino que es algo que ya está en cada uno de nosotros desde el momento de nuestro nacimiento mismo. Ya está en cada uno de nosotros ahora, ¿no? En este mismo momento. Lo que pasa es que uno diría, ¿y por qué no lo siento así? ¿Dónde está? Que no lo puedo encontrar, ¿no? Es decir, está en nuestro inconsciente, ¿no? Explica Jung que, bueno, no es el inconsciente del psicoanálisis, lo hemos explicado en otros videos que puedes encontrar en nuestro canal, pero nos interesaba ir mostrando también cómo muchas de estas ideas que aparecen
milenariamente en el pensamiento de Oriente y en la India, después vuelven a ser retomadas o aparecer con un lenguaje diferente y en un contexto distinto, pero incluso por los nuevos avances de la psicología, ¿no? Como fue el caso de Jung o la psicología transpersonal. Bueno, otro de los temas conectado con esto que estábamos hablando de la idea de la filosofía en la vida, en la práctica, es la búsqueda de la verdad, ¿no? Hoy en día hay ciertas corrientes relativistas que relativizan la idea de la verdad ya a niveles, digamos, inauditos, ¿no? Que rompen con el sentido común, pero teniendo presente esta idea de que hay una verdad y esa búsqueda de la verdad que ellos se proponen, ¿cuál sería la finalidad de buscar la verdad en definitiva? ¿Y cuál sería el objetivo? Y para la filosofía hindú el objetivo y la finalidad de quitarnos los velos de la ignorancia, podríamos decir que ellos lo llaman avidya, que es ignorancia, es lograr la realización y lograr la liberación del sufrimiento, la liberación del dolor. Entonces, no se transforma esta búsqueda del conocimiento en un ejercicio de especulaciones nada más, ¿no? Donde me pregunto cosas para entretenerme un rato. Sin sentido. Sin sentido, sino que con una finalidad y una meta muy, muy concreta, que es esta búsqueda, esta liberación y de la realización de esta parte tan esencial en nosotros, ellos hablan de esto, ¿no? De un yo empírico, que es el ego, y de este otro yo que está oculto, que está en el inconsciente, como explica Jung, que es el Atman, que es la conciencia real. Por eso también se ve muy marcada la diferencia que se fue dando a lo largo de los siglos en Oriente y Occidente, como partiendo de todas estas ideas de buscar una profundidad más esencial en el ser humano, Oriente y la India particularmente desarrollaron todo un sistema de conocimiento para el autodescubrimiento, para la profundización de uno mismo, mientras que en Occidente se dio otro desarrollo, ¿no? Más hacia lo externo, más una tecnología aplicada a los objetos, a los procesos sociales. Ellos desarrollaron una tecnología de la conciencia, de la mente, ¿no? Totalmente. Y hoy en día pareciera una necesidad ya urgente poder acompañar estos avances de la ciencia que vemos y todos estos aparatos tecnológicos que se han desarrollado en los últimos 150 años, acompañarlos con un desarrollo a nivel psicológico, ¿no? Es decir, y poder tener un buen uso de todas estas tecnologías, que es algo que hoy padecemos como humanidad y lo vemos con el desarrollo armamentístico, etcétera, ¿no? Cómo se ha utilizado mal también ese progreso técnico, producto de una falta de desarrollo espiritual, ¿sí? Una de las preguntas fundamentales también que se hace la filosofía, el pensamiento de la India es ¿qué es lo que permanece más allá del cambio? ¿No? Y esto es una idea que lo encontramos en el pensamiento chino también, en el I Ching, que es el libro de las mutaciones, donde se habla de que el único permanente es el cambio. También Heráclito, después, 500 años antes de la era cristiana, en Grecia también planteó esta idea del cambio permanente, de Panta Rei, de que todo fluye. Pero la pregunta es, bueno, si aceptamos esta idea de que todo está cambiando permanentemente y lo podemos ver hasta en nuestro cuerpo, aunque no pensemos a diario en ello, pero está estudiado de que todos los días mueren células y nacen nuevas células en nuestro cuerpo. Esto significa que en un periodo más o menos, según explica la ciencia actual, de unos 7, 8 años ya hemos cambiado todas las células de nuestro cuerpo, o prácticamente todas, ¿no? Y también vemos que de bebés teníamos un cuerpo, de adultos tenemos otro y de ancianos tendremos otro, y sin embargo somos la misma persona. Exacto, ¿somos la misma persona? Sería la pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que permanece? Uno podría decir, bueno, en algunas cosas sí y en otras no, pero ¿en qué sí? ¿Qué es lo que permanece? Claro. ¿No? Y asimismo también podríamos trasladar esta pregunta a otros procesos. Entonces, siguiendo un poco esa línea de qué es lo permanente, eso nos va conduciendo quizás a una de las respuestas, que es esta idea de Atman, ¿no? De la que hablan ellos, donde ya no solo hay un yo que es el ego de todos los días, o una personalidad que es la que desarrollamos a través de la historia y de las tendencias que cada uno de nosotros tiene, sino que hay
lo que podríamos llamar un yo real o una conciencia real, que está en cada uno de nosotros. En otras tradiciones quizás lo han llamado el espíritu, en el lenguaje de la filosofía es ontos o el ser, ¿sí? Y eso es algo que no cambia, que permanece. Que está más allá del sufrimiento, del dolor. Ellos también explican que está más allá de la vida física del ser humano también, ¿no? Y que este yo real, esta conciencia esencial en cada ser humano, está unida a la conciencia universal, lo que ellos llaman Brahman, que en un punto es una misma conciencia. Sí, bueno, esta idea de la mente cósmica de la que se habla en los Vedas, ¿no? Que se plantea la idea del universo, vos mencionabas a Brahman, ¿no? Como una gran mente, como un gran organismo, el universo, es una idea a la que hoy en día ha arribado también la física cuántica. Sí. Así que podemos ir encontrando como enlaces también entre el desarrollo del pensamiento de Occidente y estos pensadores tan antiguos o estas tradiciones tan antiguas, y empezamos a ver que hay puntos de conexión, ¿no? Y de hecho uno de los que trabaja en relación a eso es el Dalai Lama hoy en día, desde la India, conectando las tradiciones antiguas con la nueva física. Por otro lado, también en relación a esto, es importante comprender el lugar del hombre y de la mujer en el universo, qué es lo que estamos haciendo acá y cuál es la finalidad de la vida desde este punto de vista, porque vos mencionabas recién de que hay algo que, según esta concepción, que trasciende a la vida física. Sí. Es decir, que no se acaba todo con una vida. Y de ahí la difundida idea, ¿no? De la reencarnación o de las vidas pasadas. Del karma, que tanto asociamos con esta tradición, pero que muchas veces malentendemos, ¿no? Mágicamente esta idea. Fuera de las asociaciones que cada uno le puede hacer a la idea del karma, lo explicó el director de la escuela en otro video, que el karma es la ley de acción y reacción, y que así como en nuestra vida nosotros podemos comprobar de que nuestras acciones tienen una consecuencia según lo que hagamos, también podemos verlo a nivel de los pensamientos, que también nuestros pensamientos, nuestras ideas tienen consecuencias. Jung mismo lo decía, ¿no? Una persona tiene una idea, piensa en hacer un puente, lo hace y concreta esa expresión de esa idea. Otra persona tiene una idea más criminal, como por ejemplo han tenido algunos de los dirigentes mundiales del último siglo, y tiene una idea de tirar una bomba y finalmente la tira, ¿no? Entonces, pensar en esto, en las consecuencias de nuestro pensamiento y de nuestras acciones, es tener como una idea más concreta del karma, que después se extiende no solo a esta vida, lógicamente, sino que también, según esta concepción, hay un karma que se va acumulando. No solo es una idea de un karma negativo, como muchas veces pensamos en Occidente, ¿no? El karma como un castigo o como el pecado, ¿no? Según la tradición monoteísta, sino que el karma es simplemente una ley impersonal de acción y reacción. Y donde uno al momento de su nacimiento ya trae ciertas tendencias, tanto creativas como de defectos, de cosas a aprender todavía en la escuela de la vida. Y Jung también fue uno de los que explicó la idea del karma de un modo muy adaptado, ¿no? Para que en Occidente podamos trabajar con esa idea, que además también está asociada a la idea del Dharma, que esto no es tan popular como la idea del karma, pero que hay un programa, podríamos decir, que el ser humano viene a aprender, a cumplir en el aprendizaje en la escuela de la vida, y que una vez cumplido ese programa alcanza el estado de liberación de los sufrimientos, del estar atado a la ley de la causa y la reacción, ¿no? Exactamente. O sea que teniendo presente esta idea, por ejemplo, todos los días podríamos, más allá de nuestras tendencias religiosas o filosóficas o ideológicas, ver qué sana y qué positiva es esta idea de preguntarnos cada vez que pensamos, sentimos o iniciamos una acción, pensar en qué consecuencias
queremos generar con ese pensamiento, con esa acción, con ese sentimiento y empezar a ver esa conexión que hay, ¿no? Alguien que se movió en el mundo con toda esta filosofía y que lo hizo de una manera que en parte cambió la historia fue Gandhi. Porque toda la acción que Mahatma Gandhi emprendió en la India de su época, buscando liberar a la India del colonialismo, lo hizo basándose en estos principios, en estas columnas, ¿no?, de esta tradición tan antigua. Y podríamos aclarar también que Gandhi no fue solo un líder político, sino que también fue un filósofo, escribió muchos libros, fundó escuelas y demás. Y es un ejemplo moderno de cómo todos estos conocimientos se ven en la práctica, en la forma de vida de un grupo y lo que pueden también lograr, porque la enseñanza o el ejemplo que quedó de Gandhi fue para su época y también quedó para toda la humanidad. Totalmente. En relación a los Vedas, que hablábamos hace un ratito, en realidad son libros muy antiguos que después fueron encontrando sus nuevas versiones, sus ampliaciones, sus explicaciones, debido a que la mentalidad fue cambiando, había cosas que había que explicar de otro modo, y ahí aparecieron después otros libros que fueron los Puranas, después los Brahmanas, hasta finalmente llegar a los Upanishads. Muchas de estas ideas que estamos hablando vienen de ahí, de los Upanishads, que si no me equivoco son unos 108 libros, nada más, ¿no? Nada más y nada menos. Así que parece un poco difícil quizás abarcar todo este pensamiento y lógicamente no lo vamos a hacer en un video, esto es simplemente una introducción y la idea es seguir haciendo otros para ir ampliando. Pero sí, para salir un poco de la idea de esta dificultad inicial y verlo más prácticamente, uno de los legados que nos viene de todo el pensamiento de la India es la idea de los caminos para justamente el desarrollo de la conciencia, para la liberación del sufrimiento, y ahí entra el yoga, que es una de las cosas más populares. Porque hoy. Una pregunta que puede aparecer al escuchar todas estas ideas es, bueno, ¿y cómo hago todo eso? ¿Cómo trabajo en pos de esa liberación, de resolver el karma, de llegar a percibir a una conciencia más profunda en cada cosa que hago, en mí mismo? Hay métodos, ¿no?, que son justamente los 4 caminos del yoga. Claro, ¿qué es el yoga? Porque en general pensamos que es el hatha yoga, que es lo asociamos con una práctica física, ¿no? Con una gimnasia, pero es más que eso. Sí, es un sistema de prácticas psicológicas y que está basado en toda esta filosofía que estamos comentando, donde no solo es el trabajo con el cuerpo físico, eso es una parte. Obviamente tenemos un cuerpo físico, los hindúes no rechazan esa idea, tampoco generan una dualidad entre la mente y el cuerpo, como 2 partes en el ser humano que están enemistadas y en un combate. Es un vehículo, ¿no? Claro. El cuerpo. Entonces el Hatha Yoga es para el mejoramiento de ese vehículo a través del cual se expresa la energía psicológica, y también hay caminos para el desarrollo de los sentimientos superiores, camino para el desarrollo de la reflexión, el aprender técnicas de concentración. Claro, ahí encontramos los 4 yogas. El primero es el Hatha Yoga, ¿no?, donde estas asanas o asanas, posturas físicas, tienen que ir acompañadas luego de un desarrollo de cualidades psicológicas. Encontramos el Bhakti Yoga también, que es otro camino, que es un camino más devocional. Encontramos también el Jnana Yoga, que es un camino del conocimiento, se lo llama también el camino del yogi, ¿no? Del estudio, de la filosofía, podríamos pensar, como la filosofía como era en Grecia, por ejemplo, donde tampoco era un ejercicio intelectual, sino que ellos también vivían, y de hecho se dice que Pitágoras estuvo en la India en la misma época de Buda, o sea que hubo muchas conexiones, luego también con Alejandro Magno, así que no es tal la separación tan tajante entre Oriente y Occidente si uno se remonta a la historia. Y por último, volviendo a la idea de los yogas, encontramos el cuarto o el cuarto camino o el cuarto yoga, que sería el Raja Yoga, ¿no?, que es el rey de los yogas y que incluiría a los otros 3, es decir, el trabajo sobre el cuerpo físico, sobre los sentimientos superiores, nuestra parte emocional
y sobre también el conocimiento y lo intelectual. Así que todo esto tenemos bastante por aprender y por ir desarrollando. Esperamos que les haya sido útil algunas de estas informaciones que les trajimos hoy y les pedimos que nos dejen sus comentarios, ¿no? Sí, como siempre también los invitamos a que compartan estos videos, si les gustaron, que puedan darle like, suscribirse al canal, si les interesa seguir recibiendo de estos videos que vamos a seguir haciendo sobre la filosofía de la India y otros temas, y también invitarlos, ¿no?, a participar de cursos, seminarios que estamos dando aquí en Buenos Aires sobre todas estas ideas. Claro, tanto sobre la filosofía de la India, que vamos a empezar un seminario en breve, como también de lo que es el yoga, ¿no? Pero el yoga entendido también como una totalidad y no solo como una práctica física, que incluye lo físico, pero también lo filosófico. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. Chao, gracias.